Por último, vamos a hablar un poquito acerca del oído interno. Es la parte quizás más complicada del tema de oído, así que vamos a verlo poquito a poquito. El oído interno consta de dos compartimentos dentro del hueso temporal, uno que es el laberinto óseo y otro que es el laberinto membranoso. Este laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo. Entonces, esta parte del oído interno, aquí precisamente esta imagen me gusta, que donde nos deja ver pues, las tres partes de nuestro oído: el oído externo de amarillo, el oído medio de azul y el oído interno como de un rosado. Eh, Precisamente nos hace ver esta estructura media interesante, que está hecha de hueso, y dentro de él hay una serie de membranas, de sacos llenas de líquido, que nos van a ayudar a percibir el sonido y a percibir el movimiento. Entonces, el laberinto óseo básicamente consiste de tres espacios que están comunicados entre sí, que van a ser los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Cada uno va a contener ciertos sacos, por así decirlo, que van a ser parte del laberinto membranoso. Entonces, aquí de anaranjado van a estar los conductos semicirculares, que son estos pequeños tubitos que se ven aquí, y la parte del vestíbulo, que es la zona donde como que se conjuntan todos, y de verde está la cóclea. En la parte de los conductos semicirculares y el vestíbulo, ahí sensamos el movimiento de nuestra cabeza, y en la cóclea sensamos lo que es el sonido. Como lo vemos, son estructuras hechas de hueso, que como les digo, por el interior están huecas. Es un poco complicado a veces que los dibujos, los esquemas que hacen los diferentes autores, por lo que para representarlos, lo que hacen es que como que dibujan como si tuvieran un globo adentro, ¿no? Como si hubieran inflado un globo adentro de los huesos, ¿no? Y por eso se ve la parte del laberinto óseo, que es la parte externa, y aquí de azul, en esta imagen, el laberinto membranoso sería esta parte azul que está dentro precisamente de los huesecillos del oído interno. Entonces, el laberinto membranoso contiene una serie de sacos que están comunicados entre sí y están llenos de líquido. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de este líquido. Aquí, esta imagen, podemos ver precisamente de rojo, parte del, enmarca totalmente el laberinto óseo, y de amarillo los sáculos o los sacos donde está lleno de líquido. O bueno, tanto el amarillo como el rojo va a estar lleno de líquido, el extremo es más bien los huesos. Pero vamos a ver que hay dos tipos de líquido, ahorita lo platicaremos un poquito. Por ejemplo, es parte de adentro de la cóclea, la vamos a ver con más detenimiento después. Pero si ven, el hueso está hueco y dentro de él están estas membranas y estas están llenas de líquido. Básicamente hay tres tipos de líquido. Va a estar uno, el espacio endolinfático, que está dentro del laberinto membranoso. Esta endolinfa tiene una concentración alta en potasio y baja en sodio. Esto del sodio y del potasio es muy importante para entender cómo es que se genera el impulso para producir el sensado. Entonces, nada más recuerden, la endolinfa es, por así decirlo, como la importante, alto nivel de concentración en potasio y baja en sodio. Normalmente en las células es al revés, o en el espacio extracelular es al revés, que hay una concentración elevada de sodio en el interior de nuestras células y baja en potasio. Entonces, por eso es relevante esta cuestión del sodio y del potasio. Y también vamos a tener un espacio que le conocemos como perilinfático. Esta va a estar entre la pared del laberinto óseo y la pared del laberinto membranoso. Esta concentración, esta va a tener una concentración baja en potasio y alta en sodio, parecido a la del interior de las células. Y hay un espacio que se le llama cortilinfático. Se encuentra en el órgano de Corti, lo vamos a ir viendo, y por este espacio cortilinfático pasa algo que le llamamos cortilinfa, es muy parecido a la endolinfa.
Y por eso incluso los libros no mencionan que haya alguna diferencia entre la endolinfa y la cortilinfa. Pero lo que les mencionaba precisamente esto, que dentro de los huesecillos va a haber dos espacios. En la cóclea vamos a tener los espacios llenos de perilinfa, que van a ser aquí en este caso el de arriba y el de abajo, y en donde donde está el órgano espiral, bueno, aquí marca la imagen, que es donde sensamos el sonido, ahí va a estar lleno de endolinfa. Pues en la parte de externa o alta y baja de la cóclea es perilinfa, o bueno, del tubo de la cóclea es perilinfa, y en la parte interna es endolinfa, y en el caso de los tubos semicirculares vamos a tener también una parte que va a tener endolinfa y otra parte que va a tener perilinfa. Bien, entonces sobre estos huesecillos del oído interno, primeramente vamos a hablar un poquito acerca de la parte que sensa el movimiento de nuestra cabeza. Básicamente son 6 zonas, mejor dicho, 5 zonas que nos van a ayudar a sensar el movimiento, que en este caso van a ser aquí las crestas, que son donde están los números 3, el sáculo y el utrículo. Estas son parte del vestíbulo, y las ampollas o las crestas, que como les decía son las que tienen el número 3, van a ser las que están al final de los tubos semicirculares o de los conductos semicirculares. Entonces, la otra parte que también sensa movimiento, pero en este caso movimiento que se produjo a través del sonido, pues es la cóclea. En el dibujo marcada con el número 4. Entonces, los conductos semicirculares van a ser algo parecido a esto, como a los niveles que utilizan los constructores para checar la inclinación. Ahorita vamos a ver que realmente lo que detectan, lo que van a sensar es el movimiento de nuestra cabeza. Pero poquito a poquito vamos a verlo. Aquí podemos ver la histología precisamente de un conducto semicircular, viendo las membranas, tanto las que tienen endolinfa como las que tienen perilinfa. Y la pequeña membrana es un epitelio plano simple, que es la que separa estas dos porciones del conducto semicircular. Las máculas del utrículo y del sáculo, si se acuerdan, estas son las que están en el vestíbulo, contienen células ciliadas, que son mecanorreceptoras epiteliales. Estas células ciliadas contienen haces ciliares en sus superficies apicales, en la parte de arriba, que forman hileras de estereocilios con un solo sinocilio, que es un cilio muy alargado. También algunos libros ponen quinetocilio. Y están cubiertas con una membrana otolítica gelatinosa que contiene los otolitos. También algunos libros lo llaman otoconia. ¿Se acuerdan? Esta partecita está en las máculas, o sea, aquí en el vestíbulo, no están en los conductos semicirculares. Ahorita vamos a ver las ampollas. Entonces, esta región precisamente va a sensar el movimiento de nuestra cabeza. Y gracias a la gravedad que genera, bueno, a la gravedad, pues va a mover estas como piedrecillas que se encuentran precisamente en la parte superior de la mácula. Entonces, estas piedras por gravedad ya se van a inclinar hacia un lado o hacia otro, y van a hacer que respondan las células ciliadas, ¿no? Dependiendo de su orientación, vamos a saber si estamos inclinando la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Aquí vemos una microscopía electrónica de los otolitos, de estas piedritas que están en la parte de arriba de las máculas. Y también esta imagen que está increíble de las células ciliadas, o bueno, más bien el penacho, así también se le conoce a esta parte donde están todos los estereocilios y el quinetocilio. Es importante mencionar que los estereocilios no son cilias como tal, no tienen la misma estructura celular. En cambio, el cinetocilio sí es un cilio, es una cilia, nada más que un poquito más largo de lo normal, y dependiendo del movimiento van a generar una cascada de señalización para el sensado precisamente de este movimiento. Ahora, aquí podemos ver un poquito más por una imagen histológica, precisamente de una de las máculas, donde podemos ver
la parte donde están las células ciliadas, la parte de arriba donde están los otolitos, que ya no se alcanza a ver muy bien por cuestiones de cómo se hacen los cortes. Y algo importante o interesante es que el movimiento del penacho o de las estereocilias y de la cilia y la kinetocilia de nuestras células ciliadas. Algunos libros, en vez de llamarlas células ciliadas, las llaman células pilosas, por esta cuestión de que no son como tal cilias. Entonces, depende del libro que ustedes hayan tomado como fuente, quizás las puedan llamar así también. Pero básicamente, dependiendo del movimiento, se va a polarizar o depolarizar la membrana de este tipo de células. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de si en la parte superior, en el penacho, hay canales que van a dejar pasar el potasio. Por eso era importante lo que les mencionaba de si la cortilinfa, de la endolinfa o la perilinfa, que si alta en sodio, baja en potasio. Entonces, si se acuerdan, la endolinfa, que es donde están estas células, o bueno, el medio en el que están estas células tiene un alto contenido en potasio. Cuando hay un movimiento, los canales de potasio se abren. Esto hace que entre el potasio, se depolariza la célula y empieza una cascada de señalización que pues va a ser, como nosotros después nuestro cerebro va a sensar precisamente esa señal eléctrica, ¿no? Entonces, algo muy interesante de estos tipos celulares, vamos a ver que hay que de tipo 1, de tipo 2, realmente no es muy relevante para este curso que sepan distinguir entre una y otra, pero lo que sí es bastante interesante es que se den cuenta de que la cinetocilia y las estereocilias están unidas como por pequeñas proteínas. Incluso estas pequeñas proteínas ayudan a que se abran los canales de potasio para que cuando cuando haya movimiento precisamente se dé una despolarización más sencilla, o más bien entren más fácilmente el potasio al interior de la célula. Aquí vemos precisamente otra imagen de las máculas y un acercamiento a donde están las células ciliadas. Hay muchas células de soporte que están manteniendo en su lugar a estas células, donde está también la región de los otolitos, la parte de arriba, aunque ya no se alcanzan a ver tan bien. Los receptores sensoriales de las crestas ampulares también se les llama ampollas. Están revestidos por una masa gelatinosa. Esta no tiene otolitos, pero se parece mucho en su composición a la que vimos en las máculas, las cuales se les conoce como cúpula. La cúpula se desvía durante el flujo de la endolinfa a través del conducto semicircular. Entonces, el movimiento va a generar que la endolinfa del conducto semicircular se mueva. Esto va a hacer que también se mueva la cúpula de nuestras ampollas, o dentro de las ampollas, o de las crestas. El movimiento de la cúpula estimula los conductos iónicos activados mecánicamente para generar un potencial de acción. Entonces, las células que van a dar también esto del movimiento son muy, muy parecidas, si no es que iguales que las que hablamos un poquito antes. Y precisamente el movimiento de la cúpula, de esta masa gelatinosa que está en las crestas, va a hacer que nuestras estereocilias y cilias y kinetocilias se muevan y generen esta despolarización y la traducción a una señal hacia el tejido nervioso. Entonces, es precisamente el movimiento el que va a hacer que el flujo de la endolinfa cambie y se mande la señal, o se despolaricen, se dé esa despolarización en las células para que se dé la señal. Entonces es el movimiento el que hace esta cuestión del sensado. Aquí podemos ver dónde están precisamente en las ampollas, las crestas, las cúpulas, que precisamente sensan el movimiento de los tubos semicirculares. Y aquí una foto histológica donde se alcanza a ver la cresta, la cúpula, donde están las células ciliadas, que es en la parte superior precisamente de la cresta. Y alrededor de ella pues hay un montón de endolinfa.
Y como les mencionaba, pues se parecen mucho a estas, más bien son casi idénticas a las células ciliadas o pilosas de tanto de las máculas a las de las crestas. Aquí vemos un poquito más de histología, tanto de las crestas. Aquí vemos la cúpula, en la parte de arriba las células ciliadas. Por el aumento no se alcanzan a ver las cilias, pero son precisamente las células que van a sensar este movimiento. Y aquí vemos una mácula. Aquí todavía se alcanzan a ver los otolitos o la otoconia. ¿Se acuerdan que debajo de ella están las estereocilias que van a sensar el movimiento dependiendo de la gravedad hacia donde lleve estas piedrecillas? Y un poquito de microscopía electrónica, esta está muy bonita, en una de las crestas de una de las ampollas. Aquí esto pues daría hacia un conducto semicircular y aquí precisamente podemos ver la cúpula, incluso algunos pequeños estereocilias o bueno, kinetocilias que se alcanzan todavía a apreciar, ¿no? Ya cuando se hace el acercamiento alcanzamos a ver precisamente las células, las cilias, perdón, y las estereocilias que van a sensar precisamente el movimiento. Todavía con más aumento pues alcanzamos a ver. Y como hay unas pequeñas microvellosidades en estas células, se menciona, pero es raro bueno, que los libros lo pongan así como muy evidente. Sobre todo pues se enfoca más que nada en toda esta parte del sensado, que es la kinetocilia y las estereocilias que están en el penacho de las células pilosas o ciliadas. Entonces, la cuestión de nuestra percepción del movimiento es bastante compleja. Aquí les dejo un pequeño esquemita. Y hay algo muy interesante en esta cuestión de cómo tanto el ojo, el oído, están involucrados en la percepción del movimiento y en el movimiento en general, ¿no? Entonces, hacia adelante, hacia atrás, los giros, toda esta percepción. Les voy a pedir, o bueno, cuando puedan, con alguien, hagan lo siguiente. Vean cómo mueve los ojos cuando ustedes pasen un lápiz de un lado a otro de la cabeza de alguien más para que vean cómo mueva los ojos. Y luego pongan el lápiz en un lugar fijo, y pídanle que mueva la cabeza y van a ver la diferencia. Ojalá háganlo y ya luego me comentan qué pasó. Y lo interesante y lo importante de esta conexión entre el ojo y el oído interno en nuestra percepción del movimiento.